De nuevo nuestro saludo cordial en el nombre del Señor Jesús. Para nosotros representa una enorme bendición congregarnos de nuevo a través de estos medios virtuales en esa conexión maravillosa con todos ustedes en todo lugar donde a esta hora ingresamos a la escuela de Jesús. Todos muy bienvenidos. Como siempre ya saben que tenemos un gran tema muy importante para el día de hoy, y es que vamos a ver no solamente lo que fue el concilio de Jerusalén, el primer concilio de Jerusalén, sino que vamos a ver qué representa, qué significa ese sermón de Jacobo diciendo que Dios restaurará el tabernáculo de David que está caído. Entonces, ¿qué representa? ¿Qué es? ¿Qué significa restaurar el tabernáculo de David que está caído? Entonces hay un tema tremendo, teológicamente muy importante, históricamente también demasiado diciente para todos los interesados y los amantes de esta escuela, que gente amante o dedicada al estudio de la palabra de Dios. Entonces vamos a orar que el Señor sea quien nos dirija, quien nos guíe, ilumine la mente, el corazón, para hacer lo mejor, para gloria de Dios, para cada uno de ustedes, tanto hermanos como amigos, en todo lugar de la tierra donde en este momento están sintonizados con nosotros. Oremos. Soberano Señor Jesús, le damos gracias. A usted tenemos el privilegio de bendecir su nombre santo y agradecerle por esta oportunidad hermosa que nos regala. Estamos de nuevo, Señor, aquí en este lugar donde tú nos has bendecido y desde donde tú bendices a tantas personas en diversos lugares del mundo. Te ruego, Señor, que nos guíes hoy con tu Espíritu Santo como siempre, pues sin ti nada podemos hacer. Que ilumine, Señor, cada corazón, cada vida, cada persona. Que la guíe, Señor, por tu Espíritu Santo a esta revelación maravillosa de tu palabra, de tu nombre, de tu verdad suprema. En el nombre poderoso de Jesús oramos en esta hora. Amén. Gracias a Dios que nos regala pues este tiempo. Ya saben que vamos a iniciar con unas preguntas, en fin, y que al final usted, o durante el transcurso de la enseñanza, usted nos puede escribir también sus peticiones, y al final estaremos haciendo esa oración. También agradecemos que nos escriban del lugar desde donde usted está con nosotros esta noche, que nos escriba. El lugar nos anima, nos motiva mucho saber dónde está usted, es decir, dónde está cada alumno de la Escuela de Jesús. Agradecemos a los pastores que también se conectan con nosotros, que nos escriban y nos den sus comentarios desde el lugar donde ustedes se encuentran. Y también agradecemos al hermano Henry Pulgarín y a su familia allá en Carepa, en Urabá, que en este momento están congregando las personas para una refán, y el tema es de la Escuela de Jesús. Entonces van a estar conectados aquí con la Escuela de Jesús. Nuestro saludo cordial. También a los hermanos que nos retransmiten a través de sus páginas, de sus canales, les agradecemos que nos escriban también. Nosotros predicamos abiertamente y no tenemos controles ni limitaciones para los hermanos que quieren retransmitir nuestras enseñanzas. Al fin y al cabo, el Evangelio es para todos, y eso es lo que nos interesa, que el Evangelio llegue a la mayor cantidad de personas de toda la tierra. Entonces, les agradecemos y que nos escriban y nos comenten, mire, estamos retransmitiendo, en fin, les agradecemos también a ustedes. Bien, yo sé que va a ser muy importante pues esta sección que tenemos esta noche en la Escuela de Jesús, pero antes voy a presentar también a mis hermanos que nos acompañan aquí en el set. Tenemos en la producción de este programa, tenemos a nuestro hermano Felipe Pineda, amén, ahí listo como siempre, muy activo. Y tenemos a nuestro hermano Fran y a la hermana Zulay, de quien vamos a escuchar sus palabras de saludo en este momento. Amén. Bueno, Dios les bendiga a todos. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos regala. Él es el que nos da todo, Él es el que da el sentir, y por eso estamos aquí.
todos aprendemos, tanto como ustedes, como nosotros, siempre aprendemos, hasta el mismo hermano Antonio todos los días aprende, y cuando uno enseña aprende 2 veces, ¿cierto? Amén. Entonces es una bendición que podamos compartir este espacio, así que bienvenidos. No olvide que puede darle me gusta para que, como decía el hermano Antonio, este video se pueda propagar y así mucha gente entonces pueda escuchar. El Señor les bendiga a todos. De verdad que es una enorme felicidad poder estar aquí nuevamente para escuchar de la palabra del Señor Jesús, y estoy segura de que todos ustedes comparten esa felicidad conmigo. Entonces vamos a estar bien atentos a la palabra del Señor Jesús en esta noche, y vamos a iniciar como de costumbre con algunas preguntas que nos dejaron en el episodio anterior. Amén. Entonces tenemos por acá algunas. Recuerden que ustedes también nos pueden enviar su pregunta y las vamos a responder en el próximo capítulo. También a todos los que están ahí conectados, que de pronto están haciendo transmisiones, que de pronto tienen grupos y tienen dudas, nos las pueden dejar ahí en los comentarios, y con la ayuda del Señor en el próximo capítulo entonces vamos a estar resolviéndolas. Tenemos acá entonces la primera pregunta que nos la hace la hermana Isabel Brito. Esta pregunta nos dice si nos puede explicar lo que habla Génesis 3:15 cuando habla de la simiente de la mujer. Es la primera gran promesa que le hizo Dios a la raza humana, ¿no? Adán y su mujer habían pecado contra Dios, pero en medio, a pesar de lo que eso representaba, la gran tragedia humana, el ingreso de la muerte a consecuencia del pecado, sin embargo Dios les hace una gran promesa de redención a Adán y a su mujer, diciéndole que había una provisión de Dios. La simiente de la mujer heriría en la cabeza a Satanás, porque aquí no es a otro sino a Satanás, como en efecto ocurrió. La simiente de la mujer es Cristo, fue la primera promesa del Redentor hecha al hombre, es decir, conocida, y por eso esa simiente se mantuvo a través de los siglos. A través de Abraham transcurrió esa simiente, a través de todos los patriarcas, en fin, de David, hasta llegar a María, que finalmente es la que da a luz, cumpliendo lo que dijo. Ahí es la simiente de la mujer, porque el Cristo, el Redentor, no sería engendrado por un hombre, correcto, porque no lo engendraría un hombre, sino que una mujer virgen o una mujer joven, como dice Isaías capítulo 7 verso 14, concebiría y daría a luz un hijo, y se llamaría su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, Mateo capítulo 1 verso 21 en adelante. Entonces, esa simiente de la mujer que es Cristo, Hebreos capítulo 2 verso 14, hirió la cabeza de la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a los que por temor de la muerte estaban por todo el tiempo sujetos a servidumbre. Hebreos 2:14 es el contexto de Génesis 3:15, ¿correcto? Bien, esa es la respuesta. Amén. Bueno, tenemos aquí otra pregunta. Esta pregunta nos la hace la hermana Rocío Rivadeneira. Dice: ¿qué significa que Jesús es el primogénito de toda creación según Colosenses 1:15? La palabra primogénito quiere decir primero, es decir, lo que es primero. En el caso de una familia, en el caso de los hijos, primogénito es el que antecede a todos los demás hijos. Pero en el caso más amplio de Jesús, el primogénito es aquello que es primero. Por ejemplo, lo que es primero en el tiempo. ¿Qué dice? ¿Cómo comienza Génesis capítulo 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién era en el principio? Es decir, ¿quién era antes de que existieran los cielos y la tierra? Dios. Dios era antes de que existiera todo lo demás.
¿Qué dice San Juan capítulo 1? En el principio era el verbo era Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Y quién era el verbo? Verso 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Y el verso 14 dice, y aquel verbo, que en el verso 1 era Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, primogénito aquí es aquello que es primero, o que es antes de todas las cosas y de todo lo demás, ¿correcto? Eso es primero. Se puede ver las citas diversas. Jesucristo es primero en el tiempo. Jesucristo es el primero también en la resurrección. Jesucristo es primero, en la creación, porque Él es el creador de todas las cosas, como Colosenses lo expone del verso 15 en adelante del capítulo 1, y es primero en la resurrección. Primera de Corintios capítulo 15 verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Entonces Cristo es primero en todas las cosas, y la Biblia dice ¿para qué? Para que en todo tenga la primogenitura, o sea, el primero en todas las cosas. ¿Qué dijo él en Apocalipsis 1:8? Él dijo, presentándosele a Juan, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Es decir, Él es antes y después de todas las cosas. Lo mismo dice del que está sentado en el trono en Apocalipsis capítulo 4, verso 8. Los querubines cantaban diciendo, santo, 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 el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Correcto? Entonces, ese que es antes de todas las cosas, como lo dice, por ejemplo, citando algo más, el Salmo 90. Señor, tú nos has sido de refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo, tú eres Dios. Jesucristo no llegó a ser Dios cuando nació, ni cuando murió, ni cuando resucitó. Jesucristo es Dios de toda la eternidad. Amén, amén. En su divinidad, Él es Dios. Eso es lo que está diciendo Colosenses 1:15 en adelante. Él es el Dios invisible, se hizo visible, tomó un cuerpo, pero al tomar un cuerpo no dejó de ser el creador. Sigue siendo el gran creador de todas las cosas, de las que están en los cielos, de las que están en la tierra, sean tronos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. No fue creado para otros, sino que fue creado por Él y fue creado para Él. Amén. Amén. Porque por Él y para Él son todas las cosas. Amén. Amén. Bueno, y tenemos la última pregunta, ya para dar inicio entonces al tema de hoy. Nos la hace el hermano Samuel Monroy. La pregunta dice, ¿por qué, ya hablando en relación en la iglesia, por qué si todos somos llenos del Espíritu Santo, hay personas que dicen que solo el pastor es el ungido de Dios? Diríamos que ese es más bien un costumbrismo religioso, una muletilla religiosa y no una realidad bíblica. Se toman estos ejemplos. El Antiguo Testamento contenía estos ungidos. En el Antiguo Testamento se ungió al sumo sacerdote Aarón y a sus hijos, fueron ungidos. Se ungía a los profetas, se ungió a los reyes, por eso el capítulo 15 de 1 Samuel, aunque ya en el 10 y 11 había hablado de la unción de Saúl, y luego en el capítulo 15 el capítulo 16 de 1 Samuel se habla de la unción de David. En fin, se ungían los reyes. Eran las personas que eran ungidas a quien se les derramaba una porción de un ungüento, un aceite especial, para que eso simbolizara para lo que habían sido apartados para Dios a partir de ese momento. Ya en el Nuevo Testamento, ¿qué pasa? En el Nuevo Testamento no es una cuestión selecta dirigida a ciertos individuos, sino que se hace un cubrimiento mayor
Dios extiende su gracia de una manera más grande y abarca muchas más personas, que es toda su iglesia. Ya en la iglesia, según 1 de Pedro capítulo 2, verso 9, toda la iglesia parecemos como sacerdotes, y no sacerdotes de bajo rango, sino del más alto rango. Nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes. Los reyes eran ungidos, los sacerdotes también. El Espíritu Santo de Hechos capítulo 2, 39 o 38, es para todos, no era para solamente los apóstoles y algunos Amén. predicadores, sino para vosotros es la promesa, para todos vuestros hijos, para todos los que están lejos y para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Entonces ya la promesa de la unción que representa el Espíritu Santo aquí no es selectiva, sino que es, ¿qué diríamos? Que involucra a todos aquellos que hemos creído en el Señor y que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, aquí es bien inclusiva, es la palabra, es bien inclusiva y no selectiva como ocurría en el Antiguo Testamento. Ahora, esa es una cosa. Otra cosa es la autoridad delegada. La unción es una cosa. El Espíritu Santo debe estar en todos los creyentes. Efesios 3:17 dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿En quiénes? En toda la iglesia. Otra cosa es la autoridad delegada. La autoridad es otra cosa. Dios delega autoridad. La autoridad absoluta es de Dios. Y Dios, que es el dueño de la autoridad, delega, hace unas delegaciones de autoridad en pastores o ministros o maestros para la correcta administración de la iglesia. El caso de Timoteo, se le impuso las manos en señal de que se le revestía o se le transmitía una autoridad para cumplir determinada función. ¿Cuál? Él sería un pastor con autoridad para cumplir las funciones propias que Dios le encargó. El caso de Moisés, de Aarón y de los demás. Recordemos que Dios había delegado su autoridad. Si bien Aarón y sus hijos fueron ungidos, la autoridad estaba delegada en Moisés. Por eso cuando viene la batalla aquella de Éxodo capítulo 17, ¿qué pasa? ¿Por qué hay que levantarle los brazos a Moisés? ¿Por qué a Aarón, su hermano mayor, y Hur tienen que levantar los brazos de Moisés para que Josué pueda tener éxito en la batalla contra los enemigos? Sencillamente porque en Moisés Dios había puesto o delegado su autoridad. Si Moisés levantaba la mano, significaba que la autoridad de Dios estaba arriba, estaba al mando de todo. Si Moisés bajaba los brazos, significaba que la autoridad delegada por Dios en Moisés había caído y había que mantener la autoridad en alto. Dios ha delegado su autoridad en los ministros que Él escogió para cumplir determinadas funciones en la administración de su iglesia, pero no son los únicos ungidos. Esa palabra no aparece exclusiva dirigida al pastor en el Nuevo Testamento. Simplemente es una muletilla religiosa que se han inventado para decir, ese es el ungido del Señor. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento sí vimos que había otro tipo de ungidos. David no levantaba su mano contra Saúl porque era el ungido de Dios. ¿Por qué? Porque Samuel lo había ungido a él. En fin, había un respeto por eso. Pero aquí en el Nuevo Testamento no existe eso, no hay esa palabra, no hay ese dicho, no existe ese término que diga, estos son los ungidos, ¿correcto? Amén. No hay eso. Amén. Bueno, entonces ya con esto entramos a nuestro tema de hoy ya en materia. Recordemos que la clase pasada habíamos quedado en Hechos 15 y vamos a retomar entonces ahí una parte que es lo del Concilio de Jerusalén y la restauración. Entonces vamos con la lectura. Amén. Vamos entonces a leer en Hechos capítulo 15 versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles
para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de eso volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Amén. Muy bien, gracias a Dios. Entonces tenemos un gran estudio para hoy. Si bien es cierto, brevemente recordamos que se celebró el primer concilio de Jerusalén, el gran concilio de Jerusalén. Aquí en este capítulo 15 ya vimos cuál era el tema, ya vimos las ponencias de lado y lado, los que sostenían que los gentiles que se convertían al Señor había que circuncidarlos y obligarlos a guardar la ley de Moisés. ¿Por qué? ¿Cuál era la idea de ellos? Ya vimos en qué la sustentaban en Éxodo capítulo 12, versos 47 y 48, y ya vimos también en qué sustentaban los otros que no estaban de acuerdo con esta ponencia judía, en qué la sustentaban, en cuáles eran los argumentos de sustentación que daban en la ponencia de ellos, que la ley no se hizo para la salvación de los pecadores, sino que fue un sistema transitorio hasta que viniera la gracia. Y de todas formas, retrocediendo brevemente al capítulo 13:39 del libro de los Hechos, ya el apóstol Pablo, en su primera gran predicación en el campo misionero, es decir, ya como misionero, en su gran predicación había dicho en el verso 39, 13:39 de Hechos, el apóstol predicando dijo esto: la ley de Moisés no pudo justificarles todos esos pecados, pero en Jesús queda justificado todo aquel que cree en él. La ley de Moisés a nadie pudo justificar del pecado. En cambio, aquí dice Pablo, pero en Jesús queda justificado todo aquel que cree en él, es decir, que cree en Jesús. Entonces, aquí está los argumentos o el centro, la fuerza de los argumentos de Hechos 15 respecto de que la ley no fue hecha para salvación, sino que fue un sistema transitorio mientras venía la gracia, que es lo que Pablo luego más tarde va a exponer en la carta a los Gálatas en el capítulo 3. Si se leen detenidamente el capítulo 3, es el contexto exacto de esto que está escrito aquí. Entonces, y Pedro contó su testimonio, cómo Dios, sin hacer acepción de personas, derramó el Espíritu Santo sobre los gentiles en la casa de Cornelio, sin decirle a Pedro primero, circuncídalos para que yo pueda derramar el Espíritu Santo sobre ellos. Ni siquiera bautízalos, los llenó de su Espíritu Santo cuando aún ni eran bautizados todavía, y menos circuncidados, y menos decirle que tenían que guardar la ley de Moisés. Dios, que conoce los corazones, les purificó por la fe, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros al principio, dijo Pedro, a partir del verso 8 en adelante de ese capítulo 15. Bien, con esto cerramos pues el tema central, o los argumentos centrales de lo que fue el concilio. Ya a partir del verso 19 veremos la resolución. Aquello produjo una resolución escrita para que todas las iglesias se dieran cuenta del resultado final de este gran concilio en Jerusalén. Entonces, quien quieran leer la resolución final, es decir, cuál fue la conclusión de ese concilio, está contenida en un gran documento escrito que está expuesto a partir del verso 19 de este capítulo 15 hasta el final. Correcto, ahí está lo que fue, en resumen, lo que fue las conclusiones de este concilio de Jerusalén. Pero nos vamos a centrar aquí, porque no quiero irme de este capítulo 15 sin que veamos a fondo qué significa esa profecía de Amós, que dice que Dios restaurará. ¿Cuándo?
Después de esto, tiene un después de esto. Veamos ese verso 14. Hechos 15, creo que el 15-14, correcto. Veamos cómo introduce Jacobo aquí su sermón o su argumentación como conclusión de este concilio. Simón nos ha contado cómo Dios visitó a los gentiles, es decir, a los no judíos por primera vez, para añadirlos al pueblo que cree en su nombre. Correcto. Las palabras de los profetas concuerdan pues con esto. La tomamos en la versión del 60 y dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Note, Dios ha visitado a los gentiles para tomar un pueblo para su nombre. Y luego dice: y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito: después de esto volveré. Aquí hay una parte importantísima. Esta primera parte del verso 16, después de esto, tiene un después de qué. La profecía de Amós en el verso 11, leamos la profecía del verso 11 para que la pongamos en contexto. No nos perdemos de este verso 16, del inicio de este verso 16. Y miremos la profecía a la que él está haciendo alusión, capítulo 9, verso 11. Ahí sus Biblias a la mano, por favor, ustedes estudiantes de la escuela. Note que aquí no tiene un después. En la profecía no existe la frase después de esto, sino que la profecía dice abiertamente, verso 11, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas. Está hablando de un evento futuro. Y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos a los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Entonces, comparemos, no tiene la frase que usa Jacobo después de esto. Quiere decir que a Jacobo se le había revelado algo mucho más a fondo sobre esta profecía. Al profeta se le reveló una parte y a Jacobo, hermano en la carne del Señor, se le reveló otra parte más a fondo que inicialmente al profeta no se le había revelado. ¿Qué es después de esto? ¿Qué significa después de esto? ¿Después de qué? ¿Qué es lo que tiene que pasar primero para que venga aquello? Si es después de esto, quiere decir que hay unos eventos o un evento trascendental que tiene que ocurrir antes para que venga el después. ¿Correcto? No hay un después si no hay nada antes. Si no hay nada antes, no hay un después. Entonces, por eso es importante que nos detengamos en ese después. ¿Qué tiene que pasar antes? Dios visita a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Esta es la más amplia conclusión del Concilio de Jerusalén. Los judíos pensaban que el Señor añadiría a una cantidad de personas, desde luego de entre los gentiles, y las añadiría al pueblo de Israel como para hacer más grande el pueblo de Israel. Y por ello ellos creían que todos los que llegaran al Evangelio se tenían que circuncidar y guardar la ley de Moisés, porque ellos lo que entendían era que el Señor lo que estaba era ensanchando a Israel, haciendo de Israel un pueblo más numeroso, una nación más numerosa, pero Israel, no la iglesia. Ellos no tenían concepto de iglesia. Y ellos creían además que
la manifestación de Cristo como el Mesías era inmediata, que vendría la restauración de todas las cosas, pero ya, enseguida. Se convierte en una cantidad de gentiles al judaísmo ahora y se bautizan en el nombre de Jesús, pero convertidos al judaísmo y a sus leyes y a sus cosas y a sus ritos, y enseguida vendría el Mesías y establecería su reino en la tierra. Es lo que hermanos judíos creían, que esto era una cuestión inmediata, y por eso ellos estaban diciendo que había que circuncidar a esos gentiles y obligarlos a guardar la ley de Moisés, porque ellos veían era un ensanchamiento de Israel como nación, y no estaban viendo la figura o la imagen de la iglesia que Dios estaba construyendo, que Cristo estaba edificando, como ya lo había dicho él en San Mateo capítulo 16 en adelante. Pero Jacob sí tiene encendida por el Espíritu Santo la visión correcta. A él sí se le había encendido la lámpara. Jacobo se le enciende la lámpara, y por eso dice: después de aquellos días, es decir, Dios va a visitar las naciones, va a recoger de entre las naciones un pueblo para su nombre. Ese pueblo que Dios recogerá de entre las naciones es el recogimiento de la iglesia. Hay dos recogimientos profetizados en la Biblia. El primer recogimiento que Dios hace es el recogimiento de la iglesia del Señor de todo el mundo, y tiempo más tarde vendrá el recogimiento de Israel, que igual Dios lo va a hacer venir de diversas naciones de la tierra donde estén dispersos, y serán recogidos y traídos a Israel. Entonces, esos son los dos recogimientos, con una diferencia. La iglesia, integrada por judíos inicialmente, pero por mayoría gentiles, será recogida y llevada al encuentro con Cristo, que viene descendiendo del cielo. Es decir, el recogimiento que hace Cristo de su iglesia es recogernos de la tierra y llevarnos en las nubes al encuentro con Él, que viene descendiendo por segunda vez. Y en cambio Israel, que se da tiempo más tarde, años más tarde se da el recogimiento, serán recogidos de entre las naciones, no para llevarlos al aire en las nubes, sino para recogerlos a la tierra de Israel, que son dos hechos completamente distintos. Uno es un hecho completamente espiritual, y el otro es un hecho que, aunque con la influencia y desde luego la fuerza espiritual, pero es un hecho civil de recoger a estas personas y llevarlos a la tierra de Israel para establecerlos como reino aquí en la tierra. Entonces son dos hechos completamente diferentes, y esto no estaba en la mente de los primeros creyentes. Ellos no habían entendido esto. Jacobo sí lo entendió. Veamos los contextos de esto, veamos cuáles son los contextos. Ejemplo, ¿cuándo será restaurada Israel? ¿Qué tiene que pasar para que Israel sea restaurado? Veamos con Lucas capítulo 21, con Lucas capítulo 21, ¿qué tiene que pasar para que esto ocurra? 21:7. Sí. Entonces, el 7 dijimos, de Lucas capítulo 21, correcto. En Lucas capítulo 21, todos ustedes allí en sus Biblias, por favor, miren esto. En las señales antes del fin dice, y le preguntaron diciendo: maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señales habrán cuando estas cosas estén para suceder? Él les dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Cuando oigáis de guerras y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces, el fin no ocurriría inmediatamente. Luego,
¿Qué cosas pasarían primero? ¿Qué cosas tienen que pasar primero antes que Israel sea restaurado? Antes que Israel sea restaurado, sea recogido de la tierra y restaurado de nuevo, tiene que pasar esto que dice el verso 20 de este capítulo 21. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que están en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están encinta y las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira. Hablando, dice, habrá gran calamidad en la tierra. Esa es la gran tribulación. E ira sobre este pueblo. Gran calamidad, desde luego, que abarca toda la tierra, pero la ira centrada sobre ese pueblo. ¿La ira de quién? La ira de las naciones que se va a derramar sobre Israel en el tiempo de la gran tribulación. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Es decir, antes de que Israel, de que el tabernáculo de David sea restaurado, que ya vamos a ver qué es lo que es el tabernáculo de David restaurado, antes de que venga la restauración de Israel como Estado, como lugar de adoración, como reino, tiene que ocurrir estas cosas primero. Esto es lo que estaba diciendo Jacobo después de aquellas cosas, o después de esto. ¿Después de qué? De esto que había dicho Jesús. Y cuando vamos a la profecía que Jacobo está citando del profeta Amós, encontramos lo siguiente, capítulo 9, que es la profecía que tomó Jacobo. Aquí tenemos que Jacobo la tomó citando del verso 11 en adelante, pero cuando leemos del verso 9 en adelante encontraremos el contexto más exacto. Dice, porque aquí que yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada. Está hablando de la nación de Israel. Entre todas, ¿quién la va a zarandear? La van a zarandear todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán. Miren lo que dijo Dios. ¿Cuándo es que va a haber esa gran mortandad en Israel? En ese tiempo de ira. A espada morirán los pecadores de mi pueblo, que dicen, ellos decían, mofándose, decían, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Es lo que ellos creían y aún siguen creyendo. Pero ciertamente vendrá la gran calamidad descrita por el Señor allí en estas palabras de Lucas 21, o desde el verso 20 al verso 24 de Lucas, que ya citamos. Y esta es, después de que ellos sean zarandeados y que pasen por esta gran tribulación y haya esa gran mortandad en ellos, entonces ahí sí viene el verso 11. En aquellos días, es decir, ¿en cuáles días? En esos días cuando estén siendo zarandeados, en ese tiempo cuando estén siendo destruidos, aniquilados por las naciones que los atacarán. Entonces en esos días va a aparecer el Señor para pelear a favor de ellos y librarlos. Zacarías capítulo 14, vea cómo comienza Zacarías 14. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidas tus despojos. Verso 2, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y serán violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Y después de esto saldrá Jehová mi Dios, y peleará contra aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Es decir, está citando aquello que ocurrió en el libro de Jueces, en el libro de Josué, contado cómo Dios derrotó a aquellos reinos
7 reinos que se habían reunido para no dejar pasar a Israel por su tierra, cómo Dios peleó a favor de Israel y venció todos esos reinos y les dio la victoria. Esa es la comparación que está haciendo. Así también esta vez saldrá Jehová mi Dios y luchará contra todas las naciones de la tierra y serán vencidas todas. Entonces, ese hecho de que Jerusalén sea atacada por las naciones, como lo vuelve a decir el capítulo 12 de Zacarías, a partir del verso 1 en adelante, que describe esa gran guerra también contra Jerusalén de todas las naciones, mas sin embargo en medio de su destrucción aparecerá el Señor y los librará. Y a partir de ahí comenzará la restauración de Israel en todos los aspectos. A ver, restaurados. La restauración física y civil ya comenzó a partir del 48 con la creación del Estado de Israel. En el año 67 se conquista la parte oriental de la ciudad de Jerusalén, que es donde está el templo o el domo plateado, que es aquel que está bajo el dominio o todavía bajo el control de los musulmanes allí, pero ya Israel civilmente y militarmente conquistó ese lugar, correcto, pero no puede todavía. ¿Cuándo será la restauración del tabernáculo de David? Cuando ellos puedan construir de nuevo el templo, volver a tener su sacerdocio, tener de nuevo un rey, cuando tengan un rey, que ese será el Mesías, y cuando vuelvan a tener paz, habrá sido restaurado el tabernáculo de David que está caído. Hasta hoy ellos no tienen esas cosas. Entonces es necesario que esto se dé primero, que esto ocurra. ¿Y qué tiene que ocurrir para que venga esa restauración y se restaure el tabernáculo? Se hace una alusión a David, el tabernáculo de David que está caído. Recordemos que después de que los filisteos se llevaron el arca del pacto, el tabernáculo, es decir, la tienda que Moisés había erigido, esa desapareció de la historia, porque los filisteos solo se llevaron el arca del pacto, como lo describe el capítulo 4 de Primera de Samuel, cuando hubo esto. Para David volver a recuperar el arca, o cuando se recuperara el arca y traerla a Jerusalén, David le construyó una tienda, es decir, construyó un nuevo tabernáculo transitorio mientras se hacía el templo. Segunda de Samuel, el capítulo 6, versos 16 y 17. También está escrito en el capítulo 15 de Primera de Crónicas, está escrito eso, lo que hizo David cuando recupere el arca. Construyó una tienda en Jerusalén, es decir, una especie de tabernáculo transitorio, para que allí estuviese el arca del Señor mientras se construía el templo que se construyó en los días de Salomón. Entonces, ¿cuándo será restaurado el tabernáculo de David? Cuando ellos puedan restaurar todo su culto como estuvo en el pasado, es decir, teniendo un rey, teniendo un sacerdocio, teniendo unos levitas sirviendo un templo reconstruido de nuevo, y teniendo desde luego como administrador y gobernador de todo esto al gran Mesías, aquel hombre cuyo nombre es el renuevo, que dijo Zacarías capítulo 6 verso 12, que es el que va a reconstruir el templo. El templo verdadero lo va a reconstruir el Señor Jesús. Hay el falso Mesías va a construir un templo falso en Jerusalén. Y va a dar, hay otra cosa que es característico, que caracterizará la venida del Mesías. Cuando el Mesías venga, hará un juicio de las naciones y establecerá plena paz en la tierra. ¿Cómo conocerán las personas de aquel entonces que de verdad el Mesías vino y que está reinando en la tierra? Cuando haya un reino de paz en la tierra. El falso Mesías va a establecer una paz ficticia en la tierra para hacer creer que es el Mesías, descrita en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 3, cuando digan paz y seguridad. Para el falso Mesías, o la bestia, o lo conocido popularmente por la gente como el anticristo,
va a traer unos acuerdos de paz, e Israel va a tener una paz, supuestamente va a entrar en paz con todos sus enemigos, que no lo van a atacar más, y va a poder prosperar económicamente, y ellos van a entender esto como si fuera la era del Mesías verdadero. Pero será una trampa, será un engaño, pues esa paz es una paz ficticia, es una paz trampa, es un pacto que hacen con la muerte, como lo dijo Isaías capítulo 28, 14, como está escrito en el Salmo 55, verso 20 en adelante, una paz que viene como producto de una trampa que le van a tender a Israel para que caiga en ella, adorando un falso Mesías, descrito por Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4 en adelante. Se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. Ese templo de Dios mencionado allí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 5 en adelante, no es el verdadero templo. Ese templo lo van a construir los judíos bajo la dirección y el patrocinio de este falso Mesías, del anticristo que la gente llama. Pero el verdadero templo, cuando el Señor restaure el tabernáculo David que está caído, lo va a construir es el mismo Señor. Zacarías capítulo 6, verso 12 en adelante. Aquel hombre cuyo nombre es el renuevo, él construirá el templo. ¿Por qué se conoce con ese título del renuevo? Recuerden a Isaías capítulo 53. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos sin atractivo para que le deseemos. El renuevo es uno de los tantos títulos de Jesucristo en la Biblia. Amén. Aquel hombre cuyo nombre es el renuevo de Isaías 53, es el que construirá el templo verdadero, donde el Mesías se va a sentar, Cristo se va a sentar cuando reine en esta tierra, según ya está escrito allí en Zacarías 6:12. Entonces, es muy importante tener el englobe de todas estas cosas para que podamos entender. Entonces, la iglesia va a ser recogida primero, la iglesia será recogida de aquí, llevada por el Señor. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este es el recogimiento de la iglesia. La iglesia será recogida y va a ir a recibir a Cristo, que viene descendiendo del cielo por segunda vez para estar siempre con Él. En cambio, Israel va a ser recogido para llevarlo a la tierra de Israel. Leamos brevemente la profecía de Ezequiel capítulo 20 acerca del recogimiento de Israel. Pudiéramos leer más de 100 citas acerca de esto que están en la Biblia, pero leamos esta de Ezequiel capítulo 20, verso 33 en adelante. Este es el recogimiento de Israel, que no es para llevarlo arriba al encuentro con Cristo como la iglesia, sino que es para llevarlo a la tierra de Israel. Así está escrito. Verso 33, vivo yo, dice el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros, y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las naciones en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido, y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice el Señor. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabrán que yo soy el Señor. Y vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho el Señor. Entonces está hablando
de cómo el Señor va a tratar con ellos, que no es un hecho tan misericordioso, sino con ira derramada y con mano fuerte los va a rescatar el Señor. ¿Por qué con ira? Por todo lo que ha sido su pasado y su rebeldía y su dureza contra Dios, mas sin embargo los va a recoger porque tiene pendiente cumplirle a Abraham la promesa de que su descendencia heredaría la tierra, y Dios cumplirá eso. ¿Dónde más está escrito? Vean la profecía de Isaías, de Ezequiel capítulo 37. La profecía de Ezequiel 37 dice del recogimiento de Israel. Aquel texto que se cita tanto del Valle de los Huesos Secos. Esos huesos secos que cobran vida en el capítulo 37 del libro de Ezequiel son la nación de Israel. Dice el verso 11 para ser exactos. Así dice, explicando qué representó los huesos secos y que recibieron vida y vivieron. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos secos son la casa de Israel. ¿Quiénes son? La casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Es lo que muchos han dicho y creen todavía, que Dios los destruyó y los abandonó del todo, pero Dios cumplirá lo que prometió. Por tanto, profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, a donde Dios los va a recoger y los va a traer a Israel, distinto de la iglesia, que el Señor la va a recoger muy antes de cualquiera de estos eventos, y la va a recoger esa su presencia en su segunda venida. El verso 13 dice, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y os pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis, os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé e hice esto. Dios los va a sacar de las naciones y los hará reposar sobre su tierra, sobre la tierra de Israel. Verso 22 del mismo capítulo 37. Y los haré una nación en la tierra. ¿Dónde los hará nación en la tierra? En los montes de Israel. A la iglesia no se le promete esto, de que la va a hacer alguna nación en algún sitio de la tierra. Es a ellos. Y un rey será a todos ellos por rey. Este es el rey, el verdadero rey, el Mesías, el Cristo. Cuando establezca su reino de 1000 años aquí en la tierra, Él será su rey. Y nunca más serán dos naciones, es decir, la división que hubo entre Judá y las otras 10 tribus, ni nunca más serán divididos en dos reinos, como fue el reino del norte y el reino del sur en el pasado, ni se contaminarán ya más con sus ídolos como ellos se corrompieron, dejando al Dios verdadero y yéndose a adorar los ídolos de las naciones, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Entonces, esa es la restauración que Dios hará del tabernáculo de David que está caído, la que está anunciando Jacobo en su predicación como conclusión del concilio de Jerusalén. Está diciendo, involucrando todas estas citas y todos estos eventos que vimos. Entonces, la iglesia será recogida antes. Dios recoge primero su pueblo y los gentiles sobre los cuales su nombre es invocado. Es la iglesia en general, es recogida en las nubes, verso 17 de 1 Tesalonicenses 4, para encontrar al Señor en el aire, correcto, que viene en su segunda venida. En cambio, Israel será recogido, sacado de las naciones, pero llevado a la tierra de Israel. Es decir, es un recogimiento físico que Dios les hará para llevarlos a la tierra de Israel. La iglesia no será un recogimiento físico, ya que para ser recogida, ir a encontrar al Señor en el aire, seremos transformados primero. Este cuerpo mortal será transformado en un cuerpo inmortal. Esto corruptible se vestirá de incorrupción, y iremos en cuerpos nuevos, en cuerpos glorificados, semejante al cuerpo del Señor, a encontrarlo a Él que viene en el aire. Seremos recogidos en las nubes y lo iremos a recoger en el aire.
a encontrar en el aire. En cambio, Israel será recogido físicamente, sin ninguna transformación física, y serán llevados simplemente a Israel, como desde el año 48 han comenzado a migrar hacia Israel, desde que se creó el Estado de Israel, y allí no han llegado en cuerpos glorificados, sino que han llegado en sus cuerpos físicos, pero de forma generalizada, todos serán recogidos a Israel en el tiempo al final de la gran tribulación. Es decir, después de que Dios intervenga, a ellos los estarán exterminando las naciones, como vimos en la profecía de Amós, del capítulo 9, y la profecía de Zacarías 14, la profecía de Zacarías capítulo 12, entre otras. Dios intervendrá a favor de ellos en su momento más difícil, como también lo dice Ezequiel capítulo 38, verso 18 en adelante, y otros, hablando de la forma como Dios intervendrá a favor de ellos. Pero en ese tiempo de la gran tribulación es que Dios intervendrá, o en la gran tribulación, al final de la gran tribulación, Dios va a luchar a favor de ellos y los va a restaurar y establecer como un reino, en el reino del milenio descrito en Apocalipsis capítulo 11. Pero la iglesia, antes de ese sufrimiento terrible de Israel, va a ser recogida de aquí. Esos datos son muy importantes, y esa fue la visión que tuvo Jacobo, que la iglesia, el resto de iglesia, y menos los judaizantes como los mesiánicos y otros grupos, no han podido entender. A ellos no les ha sido revelado todavía esto. Por la gracia y misericordia de Dios, a ustedes y a nosotros sí nos ha sido revelado ya. Amén. Tenemos la misma revelación que tuvo Jacobo al cerrar aquel concilio de Jerusalén. Nos vamos ahora